Lo elogió Milei en la última entrevista que tuve con el candidato de la Libertad Avanza. Sí, le preguntamos por Artana y dijo, Artana sí, lo respeto mucho. Daniel, querido, ¿cómo te va? Esteban Trebuch te saluda, buen día. ¿Cómo te va, Esteban? Buen día a todos ahí. Un gusto hablar contigo. Bueno, primero, vamos a la coyuntura. Precio del combustible. ¿Está barato? ¿Es caro? ¿Debería subir? ¿Por qué falta? Bueno, ahí pasan varias cosas, ¿no? Primero, por decisión de política pública, el precio al cual se vende el petróleo en el mercado interno es más bajo que el precio internacional, aún descontando las retenciones que hay a las exportaciones, ¿no? Entonces tenés ese precio, se traslada en alguna medida a menores precios en surtidor de los que tendrías en otro país que no tuviera esta rebaja en el precio del petróleo. Después tenés el hecho de que el gobierno hace más o menos 2 años y medio que no ajusta el impuesto a los combustibles, que se suponía que tenía que ajustar cada 3 meses por inflación, y creo que hoy lo acaban de extender eso hasta febrero. Sí, entonces te ha bajado la carga impositiva. Este impuesto recaudaba antes de esta decisión alrededor de 1 punto del PBI, ahora recauda 0,3. El gobierno ha cedido recaudación para que el precio de los combustibles sea más bajo, digamos. Ahora, después, ¿por qué falta? Bueno, en parte falta porque Argentina tiene un faltante de gasoil, o sea, lo que se refina, aún con las refinerías trabajando al máximo en la Argentina, se produce menos gasoil de que la Argentina demanda. Recordate que el gasoil no lo usamos nada más que los que tenemos autos gasoleros, sino que lo usa el campo, lo usa el transporte, la industria. usan algunas actividades industriales. Hay una gran demanda de gasoil en varias actividades de la economía. Y hay momentos donde también te falta nafta. Bueno, ¿qué pasa? Cuando te falta, vos tenés que traer ese producto terminado. No es un problema de que el petróleo se exporta. El petróleo, que las compañías petroleras tienen la obligación de abastecer el mercado interno y lo venden más barato el precio del petróleo. Se exporta lo que se produce por arriba de eso. Entonces, no es cierto esto de que faltó porque el petróleo se iba para otro lado. Lo que pasa es que cuando vos importás, que le estás pidiendo al que importa que venda al precio local, que por lo que dijimos antes es menor que el precio internacional. Entonces tiene que hacer una pérdida. Esa pérdida la hace aún importando al tipo de cambio oficial. Entonces ponerle que eso lo absorba en el revoleo de cómo fija sus precios. Ahora, ¿qué pasó en los últimos días? Yo entiendo que lo que pasó en los últimos días es que había barcos que tenían que traer este combustible importado que falta, y bueno, la Argentina no tiene crédito, querían que le pagaran los dólares y el Banco Central no le daba los dólares a 3.50 y por lo tanto tenían que pagar por contado con liquidación. Entonces ahí le decía, trae un producto que lo tenés que vender más barato, pero además comete la diferencia cambiaria. Bueno, eso es lo que finalmente se arregló y aparentemente el Banco Central liberó 400 millones de dólares para pagar los famosos 10 barcos, ¿no? Daniel, ¿cómo describirías la situación económica de Argentina? Con palabras simples. Bueno, es una situación de una gran fragilidad, ¿no? Porque tenemos una economía que ha sostenido la actividad a pesar de la fuerte sequía que hubo este año, pero lo ha hecho endeudándose un poco el gobierno, usando las reservas internacionales que le quedaban al Banco Central, con eso en negativas, es decir, ha girado contra dólares de otros, ha obligado al sector privado a endeudarse con sus proveedores del exterior, y además tenemos una tasa de inflación extravagante. Entonces y eso obviamente te pega en los niveles de pobreza. Entonces es una economía con una gran fragilidad porque básicamente no ha resuelto los problemas macroeconómicos que la Argentina tiene que resolver. Se habla mucho, se habla mucho de esto, que va a explotar o que puede explotar. ¿Puede explotar? Es pregunta. ¿Y cuándo va a explotar? Es la segunda pregunta. Bueno, a ver, siempre se puede estar peor, o sea, eso de que ya caímos, no, viste, los países pueden mirar, sino Venezuela, siempre puede estar peor. Ahora, yo creo que esto tiene solución, o sea, estamos como estamos porque el gobierno en su momento, está bien, independientemente de la situación que heredó, que algunos dirán que es muy complicada, otros dirán que es menos complicada, el hecho es que lleva casi 4 años y no ha resuelto el tema fiscal, no ha resuelto el tema inflacionario que lo ha complicado para arriba, es una economía llena de controles, porque en un país que hemos tenido récord de exportaciones, porque salvo este año, el 21 y el 22 tuvimos récord de exportaciones, faltaban dólares. Entonces hay algo que están haciendo mal, digamos. Entonces,
Si vos no resolves los problemas, a la larga o a la corta te pasan la factura. Es lo mismo que te pasa con la salud. Tenés un problema, no le das pelota, sí, algún día te pasa la factura. Sí. ¿Entendés? Bueno, esto es igual, la economía en eso no es muy distinta. Y es desafortunado hablar de explosión. Patear la pelota para afuera, los partidos no se ganan tirando la pelota a la tribuna. Hay que meter en el arco. Sí. ¿Y Massa hace gol a favor o en contra? Mira, yo creo que Massa asumió con un poder político que los ministros anteriores de este gobierno, tanto Guzmán como Batakis, no tenían, eso le daba un espacio. Asumió con un discurso tratando de encarrilar la situación fiscal y poniendo el énfasis en las reservas contra negociado un financiamiento, y después se desbandó. Recordá que él en su momento había pronosticado que la inflación iba a empezar con 3, más o menos para abril-mayo de este año. Le faltó el 1 adelante. Con 3. Y hoy estamos con la inflación al 12 mensual. Entonces eso refleja un poco el fracaso de la política económica actual, porque bueno, le puedes echar la culpa a la sequía de eso. La sequía te agravó el problema, pero ya antes de eso no daba pie con bola. Y yo además recuerdo una cosa, viste, cuando hablan de la sequía, sí fue muy dura esta sequía, pero sequía tuvo Macri en el 18, digo, que se acuerden también, porque todos hablan del 18, también hubo una sequía, y Cristina tuvo una sequía en el 2012, si no recuerdo mal. Entonces vos sabés que cada tanto podés tener malas noticias climáticas. Lo que hace un país prudente o un gobierno prudente se prepara para eso. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Ahorrar en los momentos buenos. ¿Tuvo Argentina momentos buenos? Sí, el año 22 fue un año excepcional de exportaciones argentinas. Batimos un récord histórico, sobraban dólares por todos lados. Lo que pasa es que hicieron el plan platita, había que ganar elecciones y no fuimos al tacho. Entonces, en realidad, siempre esta desesperación, porque lo único que me importa es el corto plazo, y después veremos cómo arreglo los líos que genero haciendo más. Y bueno, en algún momento te vas acumulando, y si no tenés suerte, otra vez la realidad te pasa la factura. Daniel, dos últimas consultas agradeciéndote tu tiempo. La primera de la micro y la segunda de política. ¿Hay algún indicador que muestre que se puede frenar la inflación? Mira, hoy como está la cosa, la inflación va a estar alta, por ahí estará un poco más baja que el 12, pero va a estar alta porque vos recordás que el plan electoral que hizo Massa cuesta plata. Esa plata empezó a costar, si querés, en noviembre con la rebaja de ganancias, y empieza a costar también con la extensión de la devolución del IVA. Yo no estoy discutiendo si esto está bien o está mal, podemos discutir, ¿no? Hay cosas que a mí, ninguna lado medida me parecieron acertadas como se instrumentaron, digamos, pero bueno, es otra discusión. Tienen un impacto fiscal. ¿Con qué se va a financiar en un gobierno que no tiene acceso al crédito? Con más maquinita. Y todos sabemos que más maquinita en algún momento te lleva a más inflación. Por lo tanto, Argentina tiene comprado una inflación alta de acá, te diría, hasta marzo o abril del año que viene. No quiere decir que va a explotar la inflación, pero la inflación va a ser alta. Podrá ser 9, podrá ser 11, por ahí 8, pero lo que te quiero decir es que es una tasa de inflación extravagante, ¿no? Eso no lo podés arreglar porque es la consecuencia de este plan platita electoral que hubo previo, si querés, en los últimos 2 o 3 meses, y que algunas medidas están teniendo impacto hoy. Daniel, si es presidente, ¿trabajarías con Javier Milei? Esa es una pregunta que yo no te puedo responder esa pregunta, porque en realidad la discusión no es de personas, la discusión es si vos tenés qué programa, qué visión económica tiene quien sea presidente de la Argentina, cómo cree que hay que resolver los problemas. Nosotros hemos trabajado en un programa integral que obviamente tiene algún matiz, tiene que esto es así y no. Tenés cosas que podés discutir con la política, pero hay ciertas cosas básicas que tenés que resolver. Sé que se lo acercaron al gobierno. ¿A Milei se lo acercaron también o no? Eso no lo sé. El plan estaba disponible para cualquiera que fuera candidato. En su momento les interesó a Patricia Bullrich y a Rodríguez Larreta. Los otros candidatos no habían expresado mucho interés. Recordate que había varios candidatos, muchos más, ¿no? Después quedaron en la primera vuelta, uno habla de los que quedaron en el balotaje, tuviste a Bregman, tuviste a Schiaretti, entonces estaba disponible. Volviendo a esta historia, por eso la discusión acá no es vas o no vas, o te llama o no te llama. Eso me parece que la solución, mira, Argentina tiene desafíos complejos, entonces vos tenés que tener, el presidente tiene que tener claro hacia dónde va en materia económica, el equipo económico tiene que estar alineado con esa visión, pero tiene que haber consistencia, el programa económico tiene que ser integral, necesitas un equipo muy grande para ejecutarlo, porque la Argentina no es nada más que manejar el Banco Central o política cerrarlo. Atrás, ¿no? Y política como sostén. Y política fuerte como sostén, ¿no? Para todo instrumentar las medidas, ¿no?
Vos en general siempre necesitas un programa económico que sea consistente y respaldo político para ese programa económico. El programa económico consistente por sí solo no resuelve y la política por sí sola tampoco resuelve. Porque vos otra vez hablábamos recién de un ministro que tenía poder político como Massa y el objetivo que él tenía de inflación no solamente no se cumplió, sino que terminó peor. Entonces no alcanza con la política nada más, está las dos cosas. Y eso es lo que hay que tratar de conseguir para el 10 de diciembre, gane quien gane el balotaje. Por último, ahora sí, Daniel, ¿y cuál de los dos planes es mejor, el de Massa o el de Milei? Es que yo no conozco cuál es el plan de Massa y el plan de Milei. Conozco títulos. Ese es parte del problema, no han explicitado, porque quizás no se lo ha exigido la campaña, pero después de que sepamos quién gana, va a tener que explicitar un programa económico, sus ideas, porque lo que tenés son ideas muy generales. Sí, instrumentarlo más que explicitarlo, ¿no? La motosierra, no sé del otro lado que te dicen, porque todavía es más impreciso lo de Massa. Eso no es un programa económico, esos son enunciados. Entonces vos después tenés que ver, primero, a ver, yo he opinado en contra de la dolarización desde hace muchos años, ¿no? Independientemente de esa historia, la vida no se agota a dolarizar o no, es como, viste, no puede, todo lo complicado, mira, vos tenés temas laborales, temas de comercio exterior, temas de impuestos, temas de reforma del Estado. Todo eso es lo relevante. Después la estabilización macroeconómica. Bueno, tenés que mirar y ver cómo vas a resolver todo eso. Entonces yo digo, en una campaña no le podemos pedir a los candidatos que sean por ahí demasiado precisos, pero a la hora de gobernar sí lo van a necesitar. Entonces yo no conozco el plan económico, ni el de Milei ni el de Massa, porque la verdad que han dado pocas precisiones al respecto. Daniel, gracias por tu tiempo, gustazo hablar contigo. A vos, Esteban, un gusto hablar gracias. con vos. Daniel Artana, ¿sí? Daniel Artana, economista de la Fundación Fiel, muy cercano a Carlos Melconian, ¿sí? La inflación podría comenzar a aflojar.